la iglesia, o sea, llega gente y quiere cambiar el evangelio a través de algunas doctrinas, principalmente griegas, como lo vamos a ver en esta mañana. Amén, de que el judaísmo también insistía en establecer la circuncisión como rito para todos los convertidos en Cristo. Cualquier hombre que se bautizara, que viniera a Cristo, no tan solo tenía que bautizarse, sino ser circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, obviamente había mucha confusión con la gente, por eso es que Pablo manda esta carta. Y ya vimos el domingo pasado cómo Pablo habla de la deidad de Jesús, habla de la deidad del Salvador, y sigue en este capítulo 2 hablando de tener mucho cuidado de no caer en el engaño de las falsas doctrinas, amén, de ese tiempo, ¿verdad? Aunque algunas han prevalecido hasta nuestros días. Ustedes saben, hay muchas sociedades religiosas todavía y que datan desde ese tiempo, tales como el budismo, el taoísmo, las doctrinas griegas, que pues a pesar de tantos siglos, pues algunos están volviendo a ese tipo de doctrinas. Entonces la epístola pues tiene actualidad para que estemos atentos a cualquier engaño que pudiera venir de afuera y apartarnos de la verdad de Dios, lo cual es imposible cuando ya estamos sembrados en el Señor. Entonces vamos a leer el capítulo 2 completo de Colosenses. Leo yo los nones, ustedes leen los versículos pares. Y te vuelvo a recordar que Pablo está en la cárcel. Él no estaba en esta iglesia ni en ninguna otra, sino era prisionero por causa del evangelio. Estaba en una cárcel. Y dice el verso 1, dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, por los colosenses, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta ahí nada más. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos esta generosa bendición de estar reunidos para glorificar a tu Santo Hijo Jesucristo, que se dio un rescate por nosotros para llevarnos a ti, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Gracias por usar mi vida para comunicar solo el mensaje de tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a la Escritura. En el verso 6, aquí de este pasaje, de este capítulo, dice Pablo: por tanto, hermanos, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden o caminen en Él. O sea, lo que Pablo dice, lo que Pablo está diciendo es que mantengas sin fluctuar tu profesión en Cristo Jesús. ¿Cómo iniciamos la carrera? Al menos por testimonio, ¿cómo iniciamos en Cristo? Yo inicié hace 40 años ya pasaron 4 décadas, pero seguramente que es lo que se llama el primer amor, es impactante realmente, porque tú desconoces todo de la Biblia. Te dan el mensaje y el mensaje llega a tu corazón, a tu espíritu, y pues obviamente hay una transformación. Entonces llegamos a la primera reunión que fue preparada para la asamblea o la junta, y pues muchos de nosotros en esa primera vez que llegamos nos quedamos. Y sucedió conmigo, ¿verdad? Me pareció muy maravilloso el estar en una reunión donde se alababa a Dios o se alaba a Dios, y pues cambió mi forma de ver las cosas, cambió mi estado de ánimo ya en el lugar, con la adoración a Dios, oír la palabra, todo fue cambiado, que yo anhelaba después los domingos, ¿verdad? Es que apenas es lunes y pues ya quería que fuera domingo. Entonces, ¿qué había en mi corazón? Pues anhelo, gozo, estaba disfrutando el nuevo conocimiento, la paz de Dios. Me habían dicho los que conocían la Biblia que el Señor me había perdonado todo en Cristo, que yo era una nueva creación. Hermanos, me dieron la palabra, yo la creí, mi vida cambió, y tanto que cambió que pues mi vida empezó a ser otra. O sea, yo no anduve con pues, a lo mejor sí o a lo mejor no. No, hermanos, fue un cambio radical. Radical significa de raíz, un cambio completo. Los vicios fueron dejados de la noche a la mañana, o sea, por eso vi que Dios obra milagros. Cuando yo había intentado antes en lo natural, pues hacer muchas cosas como dejar los vicios, lo cual para mí fue imposible, lo confieso. Se necesitaba un poder mayor y ese poder es Dios para abrazar una nueva vida. Entonces cambia todo y pues lo primero que un creyente tiene de Dios es el gozo y la paz. Amén. Dios te bautiza con gozo y paz. ¿Conoces nada casi de la Biblia? No conoces nada, pero escuchas con atención lo que te dicen, y por eso llevas tu Biblia para que compruebes que lo que el predicador dice, eso es lo que está en la Biblia. Y pues lo que aprendimos en ese tiempo es que todo era bendición en Cristo, y lo es, lo ha sido, ¿verdad? Yo tengo 40 años, digo, es una realidad la vida en Dios, porque Dios cambia la vida. Por eso Pablo aquí dice, Pablo pasó por este primer proceso que pasamos todos. Imagínense a Pablo, de perseguidor de la iglesia, de azotar a creyentes cristianos, de ser testigo de la muerte del primer mártir, ¿verdad? Esteban. Dicen que los ropajes fueron puestos a los pies de Saulo cuando fue muerto por su fe Esteban, uno de los diáconos de la iglesia.
Y pues Pablo experimentó la paz de Dios, el gozo de Dios, por eso escribió tantas cartas. Realmente dicen que Pablo es el creador del cristianismo porque él estableció 3 epístolas que hablan de su testimonio en Cristo. Entonces, sin Pablo, bueno, Dios tenía a Pablo, pero te digo, bueno, sin Pablo no hubiera cristianismo. Por el testimonio de un hombre hay cristianismo. Los otros autores, con todo respeto, fueron productivos, pero Pablo fue mucho más productivo que todos los apóstoles. El único que presenta su testimonio de conversión es Pablo. Tú sabes de la conversión de Pedro y de los demás apóstoles muy brevemente, pero de Pablo tenemos su testimonio completo. Él dice, habiendo sido antes, ¿cómo dice? Perseguidor, injuriador, dice, pero lo hice en ignorancia. Entonces es el único que presenta un testimonio del poder de Dios. Claro, los demás también, o sea, no los menospreciamos, son hombres de Dios, pero Pablo nos deja un legado de una firmeza en Cristo hasta que se murió. Claro, la Biblia, el Nuevo Testamento no habla del despido de Pablo de esta tierra. Lo que dice la tradición es que Pablo fue decapitado por orden de Nerón en el año 68 de esta era. Es decir, Pablo no vio lo que sucedería en el año 70, ¿verdad? De haber destruido Jerusalén. Los enemigos del Evangelio fueron destruidos en el año 70, cuando Roma invade Judea, sitia Jerusalén 3 años y medio y se mueren más de 1 millón de judíos de ese tiempo, hermanos. Fue mucha gente, ¿verdad? Entonces Pablo nos deja este testimonio, dice, por tanto, de la manera que han recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué te dio el Señor cuando lo conociste? Te dio gozo y paz. Entonces sigue caminando con Él. Él siempre te va a suplir de gozo y paz y de palabra. Ante toda circunstancia, Dios siempre va a respondernos. Acabamos de cantar varias canciones que hablan de esto, ¿verdad? Varias alabanzas. O sea, Dios no tarda, pero a veces Dios tarda, ¿verdad? Pero Dios contesta. Bueno, tarda según nuestra forma de ver los tiempos, pero Dios tiene todo a su debido tiempo. Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. Usa 2 palabras, arraigados y sobreedificados. Arraigados, ¿qué significa la palabra arraigados? Que echar raíces, ¿verdad? Dicen que hay dentistas que batallan mucho para sacar una muela a un paciente porque está demasiado arraigada, y sacan la pieza y encuentran que las puntas están encontradas, ¿verdad? Que esa pieza era muy difícil sacarla, hasta fue necesario romper parte de la encía para poder sacar esa pieza dental porque estaba arraigada. Pues así deben ser como esas muelas, hermanos. Como arraigados, ¿verdad? Que nada nos puede sacar de la viña del Señor, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni circunstancias, ni adversidades. Yo voy a ser fiel a Dios hasta el día que yo me vaya de esta tierra, amén. Yo voy a ser fiel a Dios, yo hice un compromiso con Dios y lo quiero cumplir. Yo no voy a desertar. Claro, no está hablando el hombre natural, está hablando el hombre espiritual. Yo no voy a desertar, ¿sí? Conocí a Cristo, yo entregaré buenas cuentas, ¿verdad? El día que yo me vaya, me voy a ir cristiano, ¿sí? No voy a decir, no, pues ahora ya no, esto no es de un ratito, ¿verdad? Por eso el matrimonio se ejemplifica la vida en Cristo, ¿verdad? Es para toda la vida, es para toda la vida, es Cristo. Entonces dice, arraigados y edificados, como un edificio que va creciendo. Dice, y confirmados en la fe. O sea, que puedas dar un testimonio de que eres una persona de fe. ¿Quién te confirma en la fe? Pues la iglesia, ¿verdad? Te confirma que has asistido fielmente meses, semanas, años. Dice, pues estoy confirmado en la fe de Cristo. Y dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 7. Verso 8, ¿verdad? Y ya entro en el tema, hermanos. Fíjense lo que Pablo primero les dice, hermanos, estén arraigados, ¿sí? En Efesios dice, cimentados en amor. La palabra cimentado viene de cemento, ¿verdad? Cimentados en amor.
Así como el cemento, una vez que fragua, pues no lo puedes romper, a menos que le metas el pico, el cincel con martillo, pero no lo puedes romper tan fácilmente. Pues así debe ser nuestra fe, como el cemento que ya endureció. Y por eso Pablo dice: hermanos, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estos son versículos dinamita, ¿sí? Estos son pasajes poderosos, dunamits, de donde viene dinamita. Y dice el verso 8, por favor. 8. El 8, Berito, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, corría tal vez el año 50 de nuestra era, ¿verdad? Entonces, hubo una, ¿cómo le podemos llamar? Un auge de la filosofía griega entre el año sexto y el año primero, ¿verdad? Antes de que viniera Jesucristo en el mundo griego. Los griegos fueron un imperio también. ¿Recuerdan los imperios de que habló el profeta Daniel? De los 4 imperios, ¿no? Babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos, ¿verdad? Entonces, los griegos fueron un imperio muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, donde pues hubo muchas escuelas de pensamiento. Es más, ahí se creó la idea de la academia. La academia la fundó Aristóteles. Creo que sí, no es Aristóteles, Platón, hermanos, fue un hombre sabio del mundo. ¿Sabio de dónde? Del mundo. Él no conoció a Dios, además era ateo, pero él le interesaba que la gente fuera culta, entendida la sabiduría de ese tiempo. Les llamaron filósofos porque era gente que se ponía a razonar acerca del origen del mundo, de los astros, y escribieron algunos libros. Les llamaron filósofos, por eso aquí habla de filosofías. La palabra filosofía significa filos, amigos, sofos, sabiduría, amor a la sabiduría. Entonces, un breviario cultural: Academo fue un héroe legendario griego, Academo se llamó. Y para honrar a Academo, Platón fundó la academia. De ahí viene la palabra academia, para enseñar a los niños y a los jóvenes las ciencias, ¿verdad? El idioma, matemáticas, y meterlos a la filosofía. Así, cuando escuchas academia, es en honor de Academo, que fue un héroe griego legendario. Entonces hubo muchas formas de pensamiento, hermanos. Tú ves el pensamiento de Platón, sí, tenían muchos eso, pero ahí se quedaba, ¿no? Les faltaba el conocimiento principal. Ellos no tuvieron un conocimiento de Dios, los filósofos. Sin embargo, pues estas personas que venían de la filosofía quisieron introducir la filosofía, ¿en dónde? A la iglesia. Y dice, no, dice Pablo, no. Por eso es que dice aquí en este pasaje: hermanos, tengan cuidado, ¿verdad? Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque persistían, como persiste ahora, pues sectas como los estoicos, ¿verdad? ¿Sí han oído hablar de los estoicos? Y hasta lo usamos, la gente lo usa en el lenguaje cotidiano. Dicen, soportó estoicamente la prueba. ¿Sí has oído eso? ¿Quiénes fueron los estoicos? Fue un grupo de griegos que formaban una secta donde estas personas decían: hay que tomar la vida como viene, no nos vamos a quejar, no nos vamos a amargar, no vamos a llorar, todo lo que venga lo vamos a recibir, lo vamos a soportar. Eran ajenos a los placeres, ya los placeres de la carne, nada. Entonces, como vivir para ellos mismos, ¿verdad? Entonces encontramos otras sectas como los epicúreos, que estos sí eran un poquito más del placer, los hedonistas,
una serie de grupos, ¿verdad? Que te digo, algunos persisten hasta este tiempo, algunos de ellos son los gnósticos. Todavía existe el grupo gnóstico que viene desde Grecia. Los gnósticos son los descendientes de la filosofía de Platón y su discípulo Aristóteles, ¿verdad? Me acuerdo, esto lo vi en la prepa, ¿verdad? Entonces me acuerdo un poquito. Entonces, todavía persisten esas algunas doctrinas, claro, cambiadas ya con el tiempo. Yo pertenecí, fui visitante de alguna de estas, en la búsqueda, pues yo fui a dar con los Rosacruces. No voy a hablar de los Rosacruces. Es una sociedad mística en Estados Unidos que te manda los folletitos, te manda la enseñanza, ¿verdad? Y pues esos Rosacruces me llevaron a una asociación que había en Pachuca, ¿verdad? Igual gnóstica, ¿verdad? Donde hablaban que estábamos en la era de Acuario y te daban una serie de enseñanzas que todavía muchos practican, ¿sí? Un ejemplo, un candidato a la presidencia de Argentina, que se ha hecho muy famoso porque es muy gritón y claro, es muy inteligente. Milei, ¿ya no voy a hablar de él? Milei, ¿sí? Javier Milei. Entonces, él practica él es judaico y además está metido en esas, en ciencias ocultas de ese tiempo, ¿no? Por lo que él platica, por lo que él dice, ¿no? Porque lo entrevistan y él dice pues, lo que siente y tiene la capacidad de moverse en un ambiente artístico con toda libertad lo hace, ¿no? Pero él muestra que viene de ese tipo de sectas, ¿no? Y las practica. Entonces, por eso es que el mensaje es actual. El mensaje de la Biblia, solo Cristo te salva, amén, y no hay más. Cuando conoces a Cristo, ya no hay más, encontraste la verdad. Todas esas doctrinas son falsas. Yo viví ahí, hermanos, yo me puse a estudiar hasta magia negra en la búsqueda. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? La pregunta siempre, ¿no? Y hermanos, y ese tipo de preguntas, hubo respuestas, pero negativas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Cristo, pues se caen las vendas ¿de qué? De los ojos, porque ves, ¿qué andas buscando cuando buscas una secta? ¿Qué andas buscando? Pues que tengas, ¿en qué creer? Pero que tengas, que tengas descanso interior, que encuentres la verdad, ¿verdad? Que te llene. Nada de eso te llena. Entonces llegas a Cristo, te quita el pesar, te quita los complejos, te quita la carga de la culpa del pecado. Dices, Cristo, gracias, ¿verdad? Me liberaste del poder del pecado. Entonces, por eso es de actualidad esto. Miren, no se dejen engañar. Y hermanos, hay gente que anda tocando las puertas para engañarte y te hablan de Cristo y no, sí, Cristo, miren, nosotros predicamos la palabra, pero ¿cuál es la doctrina? Para ellos Cristo es Dios con D minúscula, ¿va? Es un Dios, para ellos Cristo es un rabino de la palabra, así como los musulmanes. Entonces, como dice la Escritura, dicen que son cristianos, pero no lo son. Pero utilizan, así como otras sectas, que no quiero hablar de los nombres porque no me quiero ver como criticando, pero te dan un mensaje cristiano para introducirte en sus doctrinas erróneas que van a causar más todavía esclavitud a la gente. Una de estas es que ponen a la familia en contra de la familia. Por ejemplo, si parte de la familia no quiere entrar, te dicen, esos son impíos, ya no te lleves con ellos. Si tu hijo te está haciendo mal, sácalo de tu casa, que nadie le hable, denle la ley del hielo. Si ese hijo va a la iglesia y comete un pecado, ¿sí? Y no se arrepiente, como dicen los ancianos, entonces hay que darle la ley del hielo. Nadie le hable, no le des de comer, o sea, tiene que aprender. Es una doctrina de amor, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que existe actualmente, ¿verdad? Y de las más grandes hay dos, tengo que las investigues, hay dos que usan la palabra de Cristo para invitarte, lo anuncian en internet y usan jóvenes que están ahí muy contentos y platicando y Dios, pero ese es el ganchito, ¿verdad?
Puedo decir que el enemigo, el pecado es terrible, entonces tienes que dilucidarlo, tienes que entenderlo. Entonces la Biblia lo declara en 2 palabras, la bendición plena que tenemos. Verso 9, porque en Él, dice, porque en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente en su cuerpo. Pablo habla del Cristo resucitado, en Él habita corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud es lo lleno, lo completo de la deidad. Entonces, ¿qué está hablando? Cristo es Dios, ¿sí? Es Dios. A Dios le plació que su Hijo fuera depositario de toda la deidad, la del Padre y la del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿de quién hablamos? De Jesucristo. Bienvenido Espíritu Santo. Pues el Espíritu ¿de quién? De Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Es necesario que yo me vaya, si no el Espíritu Santo no vendría. Jesús tenía que irse para que viniera su Espíritu, su Espíritu. Segunda de Corintios 3:16 dice Pablo, porque el Señor Jesucristo, yo le pongo el Señor Jesús, es el Espíritu. Y todo el que invocare el Espíritu del Señor será salvo. Entonces, hay ese intercambio, ¿verdad? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Él es el único que nos salvó, es el único redentor. No hay salvadores intermedios, ¿verdad? Ni ayudantes de Cristo. ¿Ustedes que Cristo necesita ayudantes? Que le ayude María a su mamá, ¿verdad? Pues no, él lo hace todo, ¿verdad? El ser humano es que si el hijo si la mamá le pide al hijo, ¿qué mamá si no le pide a un hijo algo a la mamá le va a cumplir? Pues así es Cristo, ¿no? Falso razonamiento. ¿Me estoy comunicando bien? Es falso razonamiento. Entonces, solo Jesucristo salva, ¿verdad? Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso central, verso 10. Hermanos, este es dinamita. Dice, y ustedes, y yo, están completos en Él. No te falta nada. Tú estás completa, yo estoy completo, tú estás completa en Cristo y ustedes están completos. La palabra es plero, que significa lleno, pleno. No te falta nada. En Cristo está todo lo que tú y yo necesitamos. No nos falta nada, hermanos. Amitra Nexpalova. Ese es en mexicano. Nosotros estamos completos en Él. Amitla Nexpalova. ¿Hay alguien que hable mexicano? Amitla Nexpalova. Ahí está el hermano. ¿Qué significa? Ese es mi hermano. Aleluya. El hermano se lo sabe. Claro, yo lo aprendí de él, pero se me grabó. No creen que los quiero apantallar. Es lo único que me sé. Entonces, hermanos, esa es la bendición plena que tenemos. ¿Y por qué? Porque dice que si se habla de circuncisión, fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. ¿Qué hacía la circuncisión en los hombres? El pacto que Dios hizo con Abraham, circuncidar a todos sus descendientes. Entonces pensaron que por el hecho de circuncidarse ya eran del pueblo, ya es del pueblo de Dios. Bueno, tenía un significado y lo tiene porque lo siguen practicando. Es quitar lo que no sirve, ¿sí? Y que puede causar daño, ¿sí? Quitar lo que no sirve y que a la larga puede causar daño. Bueno, pero lleva un mensaje mayor. Sí dice que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión ¿de quién? O sea, quiere decir que a Jesús cuando tenía 8 días de nacido lo circuncidaron, ¿verdad? Entonces nosotros por la fe fuimos circuncidados también, hombres y mujeres, por lo que voy a decir, en Cristo, porque por la fe en Cristo dice que fue de nosotros, así como les quitaban ese pedacito de carne que era inservible a los varones, por la fe en Cristo es quitado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué fue quitado de nosotros?
Está la diferencia. Por eso es cuando conoces a Cristo, el pecado ya no te sabe. ¿Se entiende? Porque ya el Señor te dio una nueva vida en todo. ¿Qué pasa al que quiere tomar? Yo he conocido testimonios, personas que vienen aquí, no digo nombres, qué bueno que no vino, no lo veo. ¿Sí? Pero testimonio, dice, es que antes yo pagaba unos cuentones de 20,000, 30,000, 10,000. Y estaba, tome. Ahora nada más me tomo una, ya no me sabe. No le digo, no, pues ya no, solito se va quitando, porque ya no te hace falta, ¿sí? No, no lo necesita tu cuerpo, porque ¿qué pasó con el cuerpo pecaminoso carnal por la fe? Fue quitado por la fe en la circuncisión ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Fíjense, hermanos, lo que hace la fe. Vamos a lo que dice la Biblia. Versículo 11 dice, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí está lo que les explicaba. Dios no tan solo cambió tu espíritu va a cambiar tu alma y te dio un nuevo cuerpo. Y puedo avanzar más. Fíjense que había una esperanza que tuvo la iglesia antigua, porque nosotros somos la iglesia del siglo ¿qué? 21. La iglesia del siglo I anhelaba una promesa, la redención del cuerpo, es decir, el cuerpo, porque los griegos miraban el cuerpo como pecaminoso, O sea, toda la filosofía griega, es que el cuerpo es terrible. Tienes que sujetar las pasiones, lo cual es imposible. Las pasiones es imposible, necesitas un poder superior. Por ejemplo, gente dada a la ira, incontrolable, necesita un sujetador de la ira. ¿Se entiende? ¿Y quién lo hace? Pues Dios, que empieza a obrar. Entonces había esa promesa de la redención de nuestro cuerpo. Se los vayan a Efesios, por favor. Efesios 2. A ver si es cierto. Bueno, sí es cierto, pero el pasaje. Efesios 2. Dice, esperar la redención de nuestro cuerpo. Bueno, me lo buscan, de favor, Marquín. Habla de la redención del cuerpo. ¿2 qué? ¿2:12? Busca redención del cuerpo. Hay 2 pasajes. Bueno, esta promesa habla que en un futuro Dios iba a redimir nuestro cuerpo también y hacerlo semejante a la gloria de Cristo. ¿Sí? Hacerlo semejante ¿a qué cuerpo? Al cuerpo a la gloria del cuerpo de Cristo, o sea que nosotros fuéramos semejantes en carne al cuerpo de la gloria de Cristo. No, es redención del cuerpo, dice la redención de nuestro cuerpo. A ver, ¿qué dice Martita? Esa es la redención de nuestro cuerpo. Pero en otro dice, creo que en Efesios dice, para que el cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿lo esperamos o ya vino? Ya vino. En el año 70, hermanos, fue el cumplimiento. Entonces, cuando tú naciste, aunque no lo sabías, fíjate, yo no lo sabía, pero cuando yo nací, yo no nací en Adán, ni tú tampoco. Es decir, nosotros ya no nacimos en pecado, como fue la generación milenaria anterior que nos precedió. Nosotros ya nacimos ¿en quién? En Cristo. Es decir, ¿cómo nos vio Dios? Fíjate, tú no lo sabías. ¿Cómo te vio Dios?
como su hijo, como su pueblo, te vio en Cristo. Entonces tú no le puedes decir a un niño pecador porque no lo es, porque ¿en qué era nació? En el cumplimiento de las promesas. Entonces nuestros hijos ya están en Cristo. ¿Qué los va a hacer felices y dichosos? El conocimiento. Pero en cuanto a la obra redentora, ya la tienen. Y por lo mismo, mi cuerpo es semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Vete así. ¿Sí? Vete así para que tengas aún mejor salud. ¿Tú crees que Cristo estaba enfermo? ¿Que usaba ahí la muleta o la...? No. Entonces vamos a... Claro, van avanzando los años, yo un día voy a usar, ¿no? Voy a decir que no. Pero mientras yo esté fuerte, ¿qué voy a hacer? Fe en Dios, ¿verdad? Fe en Dios. Mi cuerpo es semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Redención no nada más es espiritualmente, sino también es de tu cuerpo. Les dejo esto de tarea para que lo busquen, hermanos. Hay otro versículo. Ese es. Pero es también Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, Filipenses, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está el nuevo cuerpo. ¿Por la fe qué? Lo tenemos. Por la fe yo tengo un cuerpo semejante a ¿cuál cuerpo? Al cuerpo de Cristo, cuerpo glorificado, amén. ¿Se entiende, hermanos? Vamos al versículo que sigue de Colosenses. Ayúdenme por favor, ¿dónde me quedé? 2:10. Creo que vimos el 11. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados con él, una identificación en Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Igual una similitud, ¿verdad? ¿Cuántos se bautizaron en agua de aquí? A ver, ¿cuántos están? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos bautizados en agua? Bueno, ¿qué pasó? A mí me dijeron, vas a bajar al agua. Yo me acuerdo de ese, fue el 2 de agosto, 1 de agosto que me bauticé. Y me dijeron, te vas a bautizar. Ahí vas a quedar sepultado. Ahí se va a morir, el viejo Blas ahí va a quedar. Y al salir del agua tú vas a nacer como Cristo, con una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, me lo dijeron, está en la Biblia, pues aquí lo estamos leyendo, ¿no? Entonces yo salgo del agua, me la creo, ¿no? Resucité, vida resucitada, ya estoy resucitado, ¿sí? Aunque vivo en este mundo, soy resucitado. Entonces vean ustedes los símbolos, para eso son, hermanos. Claro, puede decir, bueno, es agua natural, corriente, sí, pero tiene un significado espiritual, ¿sí? Por eso los que quieran bautizarse los bajamos a las aguas, ¿verdad? Para este evento que digas, aquí quedé sepultado, ¿sí? Claro, esa fuente después la vaciamos, ya se va a la basura y todos los pecados, ¿no? Pero ¿qué salió? Un nuevo hombre, ¿sí? El bautismo, ¿verdad? Entonces, este es que lo hagas y le creas, ¿no? Porque si tú no crees y te bautizas, es como si no te hubieras bautizado, sino que me bautizo. Ya resucité en Cristo, ¿verdad? Para toda tu vida. Verso que sigue. Y vean qué bendición, hermanos. Dice, y ustedes estando muertos en pecados. El 13. Dice, y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, un antes, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, con un cuerpo pecaminoso carnal, les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por ese acto, ¿verdad? Verso que sigue, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces todos los seres humanos tenían un acta de decretos culpable.
violaste el séptimo mandamiento 50 veces, el octavo mandamiento 100 veces y así estaba el acta. ¿Qué te acusaba? La ley de Moisés. Era el acusador, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Verdad? Él toma el lugar de nosotros, muere en lugar de nosotros. ¿Qué pasó con esa acta? La anuló. ¿Para qué? Para que no te condene más. Por eso la Biblia dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo? ¿A qué principados despojó? A ver, despojando a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió en privado. ¿Dice en privado? Públicamente, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, ¿cómo está eso? Dice que Cristo despojó a los principados. Principados significan gobiernos, autoridades bien organizadas, ¿sí? Potestades igual, gobernantes. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué se imaginan? Así es, Martita, muy bien. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? No, Roma fue el instrumento. Fueron los judíos. Se juntaron todos los sacerdotes, los líderes, y dijeron, un hombre debe morir por todo el pueblo. Y Juan dice, y esto no lo dijo por sí mismo el profeta, sino el Espíritu Santo lo inspiró a que dijera eso, porque efectivamente Jesús iba a morir por todo el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿quién lo llevó a la cruz? Son las autoridades, hermanos. Las autoridades, el pueblo, el vulgo, pues se dejó dominar, ¿verdad? O dices o no dices, hay que crucificarlo. Entonces todos tenían que decir, crucifícale. Entonces ellos pensaron que crucificando a Cristo, matando a Cristo, se iba a acabar el alboroto. Ya se acabó todo. Una vez muerto, paz social en todo Judea y Jerusalén, y aún en el Imperio Romano. Pero hermanos, le salió tiro por la culata, como dicen en México, ¿sí? El Señor es sepultado, pasa un día, pasa otro día, y el tercer día viene el testimonio, ¿verdad? Ahí están los evangelios, el Señor se levantó de la muerte, ¿sí? Y hermanos, se crea un gran revuelo en todo Jerusalén. Ustedes vean el último capítulo de Mateo, ¿sí? Tienen que dar dinero a los soldados para que se queden calladitos, ¿verdad? Los 4 evangelistas hablan de este evento, ¿verdad? Entonces Jesús murió, pero resucitó y exhibió públicamente, ¿a quiénes? A las autoridades, públicamente, triunfando sobre ellos. Dice, ¿dónde triunfó? En la cruz, porque ahí triunfó a favor de nosotros, pagando por el pecado de todos, ¿sí? Y exhibió públicamente a esas autoridades judías y romanas, y de ahí en adelante no pudieron detener al cristianismo hasta nuestros días, hermanos. Todavía existen, o sea, tú ahora por internet hay mucha literatura, y que tienes que estar pendiente, ¿verdad? Atento a lo que dicen, donde el cristianismo, hermanos, fue atacado de tal manera que pareciera que querían terminar. Por eso murieron muchos hermanos por su fe. Y se crearon muchas doctrinas. Cayó en mis manos un libro por internet que se llama Los cristianismos perdidos. Lo puedes bajar de internet. ¿Cómo se llama? Los cristianismos perdidos. ¿Cómo empezó la doctrina? ¿Cómo empezó la iglesia de ese tiempo, hermanos? Hermanos, los líderes, bueno, los pastores, vamos, la segunda generación de los apóstoles que tenían el mensaje, se juntan, se reúnen y dicen, ¿qué debemos de hacer? Hacían sus reuniones porque esperaban a Jesucristo y formaron lo que se llamó la didache o la didaje, como quieras. Era un escrito donde hablaban de la forma que tenía que ser el culto, quién hablaba, cómo se hablaba, si había invitados, cómo tenía que
tratar a los invitados. Por ejemplo, si llegaba un predicador itinerante, decían, nada más debe de estar 3 días y después ya tiene que irse, no, ahora sí que no llegue nada más para quedarse ahí ya a vivir. Llegó a predicar, tiene que seguir itinerando, ¿no? Para su función. Y hermanos, y se crean, fue una época difícil, porque empezaron a decir, bueno, ¿Cristo fue divino o fue completamente humano? Y ahí está la controversia, ¿no? Había grupos, no, fue totalmente humano, así es que seguimos con la ley, gracias a que vino Jesús, pues nos enseñó cómo vivir en la ley y se creó un grupo, si no me recuerdo, se llama los ebionitas. Y otro grupo que dice, no, Jesús no, sí vino, pero en apariencia fantasmal, el espíritu, y una serie de controversias. Tú ves la historia del cristianismo, hermano, y fue una serie de cambios que se hicieron, 2 concilios, claro que Roma dominaba, para ponerse de acuerdo. Y gracias a Dios por estos hermanos, ¿no? que fueron perseverantes, y se formó la doctrina que hasta la fecha, pues la tenemos, la doctrina cristiana. Pero te digo algo, no hay manuscritos originales, no hay ninguno. No hay ninguna carta original de Pablo, todas son copias de copias. Se iba acabando una copia, ¿qué hacían? Otra copia. ¿Cuándo empezaron a juntar todas las cartas? ¿Cuándo crees? Hasta por el siglo III, hermano, siglo III de nuestra era. Y ya está la iglesia romana, entonces designan a un sacerdote, a ver, tú junta todas las cartas y haz el canon. Dinos cuáles son los libros que deben de ponerse. Y encuentran muchísimos escritos, que fue una tarea titánica para decir qué libros iban y qué libros no. Porque hay muchos evangelios, pero todos son manuscritos que son del siglo III. O sea, no hay originales. No tenemos originales. Pero cuando ves la palabra, lo que hace, ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos transforma. Dios estuvo cuando hicieron el canon, amén, porque están todos los libros que tenían que estar. Fueron excluidos otros que no tenían que estar, pero de evangelios hay como 50 evangelios, hermanos. El evangelio de Bernabé, el evangelio de Nicodemo, le llaman libros apócrifos a estos libros. Pero, hermanos, todo esto fue un trabajo de muchos siglos para tener lo que tenemos ahora. ¿Cuándo se imprimió la primera Biblia? ¿En qué siglo? El siglo XV, siglo XVI. Cuando Gutenberg, inventor de la imprenta, el primer libro que se escribió fue la Biblia, pero antes no había Biblias, hermanos. Ahora tenemos la palabra de Dios hasta en el teléfono, ¿no? Pero en ese tiempo tener una Biblia era lo más valioso, ¿verdad? Quiero una Biblia. Entonces estamos en gloria, amén. Nosotros nos ha tocado la super gloria, amén. Damos gracias, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana por bendecirnos, Señor, con tu presencia. Señor, gracias porque el meditar en tu palabra, tus caminos, trae una fortaleza interior grande, Señor. Nuestra fe crece, nuestro conocimiento avanza, Señor. Y sabemos, Señor, por la experiencia ahora de esta palabra, que tú nos llevas de gloria en gloria, de bendición en bendición. Tu propósito en este tiempo, Señor, es que vivamos en el pleno disfrute de las cosas que nos han sido dadas por tu divino poder, como dice el apóstol Pedro, Señor. Te damos gracias, Señor, por alimentar nuestra fe con tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la sanidad de nuestro cuerpo, Señor. Aprendimos que también tenemos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, Señor. Aprendimos que nos ha sido dado todo y en Cristo, y que en Cristo estamos completos. Ya en Él no necesitamos nada externo, ninguna doctrina errónea. Solo necesitamos el conocimiento de Cristo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Y Padre, oramos en esta